Bienvenidos a la audición que estamos teniendo periódicamente de la biografía de Jesucristo. Jesucristo ha sido la persona más importante que el mundo ha tenido. Por lo tanto, seríamos inteligentes todos nosotros en acomodar nuestra vida a sus enseñanzas. Algunos nos creemos más sabios que Dios y hacemos la nuestra y después así nos va. Bueno, espero que sea de provecho estas enseñanzas acerca de la vida de Jesús. El otro día habíamos visto que Jesús enseñó acerca de que no hay que enojarse. Después habíamos aprendido acerca del adulterio. Jesús enseñó acerca del adulterio. Después habíamos aprendido acerca del divorcio. Y hoy vamos a continuar pero son cosas que nosotros no le damos mucha importancia, pero que son importantes en nuestras relaciones interpersonales. Hoy vamos a aprender acerca de los juramentos, que es muy fácil que la gente, como vivimos en un sistema social, que nuestra base es la mentira, entonces tenemos que jurar y rejurar de que vamos a hacer esto y lo otro y lo demás acá. ¿Qué dice Jesús acerca de los juramentos? ¿Qué dice Jesús acerca de la venganza? ¿Qué dice Jesús acerca del amor a las personas, aun aquellas que no nos quieren? Vamos a empezar por el primero acerca de los juramentos. En el capítulo 5 de San Mateo, cuando Él establece las bases del reino, el cual Él ha venido a establecer, que en este caso es la Iglesia, es un reino de toda raza, lengua y nación, Jesús dijo, cerca del lago de Galilea, de la ciudad de Capernaum, en un monte, habiendo estado rodeado de mucha gente, después de haber recorrido la provincia enseñando que la gente se arrepienta y se vuelva a Dios, y curando toda clase de enfermedad. Entonces se subió a un monte, se sentó, llamó a aquellos que lo seguían y les enseñó esta enseñanza que nosotros estamos estudiando. En el versículo 33, capítulo 5 de San Mateo, dice: también han oído ustedes que se dijo a los antepasados: no dejes de cumplir lo que hayas ofrecido al Señor bajo juramento. O sea, cuando Jesús se crió, en el medio social que Jesús se crió, estaban los juramentos. Cuando alguien juraba por Dios algo, había que cumplir. Entonces dice que no dejen de cumplir lo que hayan ofrecido a Dios bajo juramento. Así Jesús enseña. Pero Él lo agranda un poquito más, lo lleva un poquito más arriba. Pero yo les digo que no juren por ninguna razón. O sea, que los cristianos no se nos está permitido jurar. Vieron que yo veo a los chicos por ahí que empiezan a hacer juramentos, te juro, y empiezan a besarse. Jesús enseña que no hay que jurar. No juren por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque Él es estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. O sea que ni hay que jurar por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén, ni por mi abuelita, ni por mi cabeza. No tenemos que jurar. Y todavía lo lleva una cosa más. En el tiempo de Jesús, Jerusalén y hoy día también Jerusalén es la ciudad santa. Se la considera como es una ciudad sagrada. En aquel entonces más, el centro religioso de la humanidad era Jerusalén. Dice: no juren ustedes tampoco por su propia cabeza, porque no pueden hacer blanco o negro ni un solo cabello. Bueno, hoy día nos pintamos, las mujeres andan todas pintadas, pero es una pintura artificial que nos ponemos para cubrir nuestras canas. Y Jesús dice: no juren ni siquiera por vuestra cabeza, porque no podemos hacer que sea blanco o negro nuestros cabellos, que siempre sean blanco o negro. Si dicen sí, que sea sí.
Si dicen no, que sea no, pues lo que se aparta de esto es malo. O sea que nosotros debemos ser honestos, cuando decimos algo tiene que ser como decimos, no que te tengo que prometo que esto. Y en nuestra sociedad uno le dice algo a alguien y la persona lo primero que nos pregunta dice, pero ¿estás seguro que es así? Y tenemos que decir la verdad. Y les voy a decir más, cuando una persona dice la verdad siempre, aunque se perjudique, a la larga le retorna en beneficio. Yo lo digo por experiencia, porque la gente va a poder tenerle confianza y cuando dice una cosa la gente va a pensar de esa persona, si la persona es cristiana, no, lo que esta persona dice, como esta persona dice lo que dice, es así, porque yo nunca le escuché decir una sola mentira. Así que y eso nos repercute inclusive económicamente, porque uno tiene que hacer una operación. Pero si uno está acostumbrado a decir siempre la verdad y las demás personas saben que uno dice la verdad y que no tiene que andar con juramento, ni te juro, ni cuento, no es como ahora en nuestra sociedad, que uno tiene que ir con poner la firma y la firma no sirve, tiene que estar certificada por un juez de paz o por un escribano. Y bueno, ¿y a dónde vamos ahí en nuestra sociedad con esa desconfianza que tenemos? Si fuéramos cristianos, como nos llamamos, sería otra la sociedad. Cuando uno dice algo es como se dice y no hay que andar juramentando ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Dios, ni por la iglesia, ni por esto, ni por la cabeza, ni por... No, cuando digamos sí es sí, cuando digamos no es no. Yo le voy a contar una experiencia. Yo tengo una amiga, ahora ya falleció, era doctora, era médica de la piel. Y cuando ella se recibió, que era cristiana, en la Universidad de Buenos Aires, que es una de las universidades más importantes del mundo, en una época estaba entre las primerísimas, ahora está un poco más a la cola porque el nivel social de la Argentina ha decaído, pero y los médicos tienen un juramento, que es el juramento hipocrático, de Hipócrates, donde ellos tienen que usar no la medicina para ganancia propia, sino en beneficio de la sociedad. Y bueno, y cuando ella se recibió, tenía que hacer el juramento hipocrático, y ella era cristiana, y ya conocía esto, que Jesús dice que no hay que jurar. ¿Y qué hacía? Hacemos como los demás cristianos, que por ahí se hacen los tontos y van y juran y bueno, y pasan el momento. O por la bandera, cuando entran al ejército y tienen que hacer el juramento por la bandera. Y tantos cristianos hay que están presos porque no quieren jurar. Les digo que ella no juró, no le daban el título. Fue causa de que se juntara el consejo universitario, o sea, todos los rectores de todas las diferentes escuelas de la universidad, para estudiar el asunto. Y llegaron a la conclusión de que si un alumno o estudiante que se recibe por problema religioso y no jura, pero podía cambiar, en vez de ser un juramento, una promesa. Y cambiaron el sistema, entonces ahora en vez de ser un juramento, en la Universidad de Buenos Aires se hace una promesa. Prometo de que voy a cumplir todo lo que Hipócrates dice con respecto a la medicina. Tenemos que, la sociedad sería una cosa hermosa si no fuéramos como somos. Tendría que ser una cosa más, donde el vivir sería más fácil, donde hubiera confianza en lo que el otro dice, que la palabra tendría más valor que un documento. Pero en nuestra época no es así, Así que aquellos que decimos ser cristianos, acuérdense, no hay que jurar y uno tiene que decir siempre sí o no, y listo. Eso es acerca de los juramentos. Jesús enseña también acerca de la venganza. Vieron que está el dicho por ahí, el que me las hace me las paga. Todos nosotros lo sabemos, el que me las hace me las paga. ¿Qué enseña Jesús? Miren las cosas tan simples para establecer su reino. Es que las cosas simples son cosas importantísimas en la vida. Ustedes han oído que antes se dijo ojo por ojo y diente por diente. Es una ley antiquísima esta. Estaba en el código de Hammurabi antes del pueblo hebreo. Hammurabi, hay muchas cosas que están en el código de Hammurabi que después fueron trasladadas al antiguo pacto, a las leyes judías, están en la Biblia, en los primeros libros. Una de ellas es esta. Ustedes han oído
que antes se dijo ojo por ojo y diente por diente. O sea, si uno me saca un ojo, yo le saco otro. Si me rompe un diente, yo le rompo otro. Si me roba tal cosa, le robo la otra. Es decir, teóricamente es una ley justa. Pero ¿qué pasa? Pero yo les digo, dice Jesús, no resistas al que te haga algún mal. Al contrario, si alguien te pega en una mejilla, ofrécele también la otra. Jesús lo eleva. No es que si uno me da una trompada yo se la devuelvo, sino que si me da una trompada le devuelvo, le pongo el otro lado de la cara para que me dé otra. O sea, hay que ser más valiente para ser cristiano que para no serlo. Es más fácil devolvérsela. Pero ¿quién es capaz de que no se la dan, pone la otra? Jesús lo enseñó en esa base que Él puso para su reino. No resistas al que te haga algún mal. Al contrario, si alguien te pega en una mejilla, ofrécele también la otra. Si alguien te demanda y te quiere quitar la camisa, déjale también que se lleve la capa. Si te obligan a llevar carga por una milla, llévala 2. A cualquiera que te pida algo, dáselo y no le devuelvas la espalda al que te pida prestado. En el tiempo de Jesús, acuérdense que Israel era un país que estaba bajo la opresión del Imperio Romano. De hecho, que como eran tan nacionalistas y le tenían miedo a los romanos, a los israelitas, porque habían hecho sucumbir varios imperios antes que ellos, ese país tan chiquito, hizo sucumbir al imperio persa, al imperio griego, y entonces los romanos los tenían ahí. Y entonces tenían, en vez de tener una legión de soldados en el país de Israel, como tenían en todos los países, tenían 12 legiones, porque eran muy nacionalistas, no querían ser gobernados por nadie que no fuera Dios, su rey. Y entonces para poderlos mandar tenían que tener había más soldados que personas, más soldados romanos que personas, tenían 12 legiones para mantener el orden en ese país. ¿Y por qué a ese país no lo hacían desaparecer tan chiquito? Porque era tan trabajador, llevaban tanto impuestos de ese país que, les convenía tener 12 legiones de soldados y era tanto los barcos que salían cargados de ahí para Roma que por eso lo tenían. Y también le habían dado algunas prebendas porque les convenía al imperio, porque no eran sonsos. Lo único que no eran buenos para cobrar los impuestos los romanos, pero daban los impuestos por concesión. Pero ¿y qué ley tenían los romanos en ese país? Que los soldados cuando andaban por el país, que era todo caminando, veían a alguien que iba y ellos llevaban el bolso, llevaban la mochila, ¿y qué hacían? Le cargaban la mochila al otro y que el otro se la llevara. Y por ley tenía obligación de llevársela una milla. 1,600 kilómetros, creo que una milla. ¿Y qué dice Jesús? Cuando lo obliguen a llevar la carga por una milla, no vayan una, vayan 2. O sea que no es fácil ser cristiano, cuando nos ponen el pie encima. Acuérdense que hay que aprender a poner la otra mejilla. Jesús lo enseñó en estas bases. También enseñó el amor a aquellos que no nos quieren. También han oído que antes se dijo: ama a tu amigo y odia a tu enemigo. Era ley normal, en la ley antigua había que odiar al enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. ¿Quién es capaz de orar por aquel otro que le está haciendo un mal? Es muy difícil. Una cosa tan simple, pero es tan difícil de orar, pedirle a Dios que bendiga y que prospere a esa persona que me está sojuzgando y que me está teniendo el pie encima y me está poniendo el pie y me tiene la lengua que llega al piso y yo todavía tengo que orar por esa persona. Bueno, Jesús dice, ama a tu enemigo, dice, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Así ustedes serán hijos de su Padre que está en el cielo. O sea que si queremos ser hijos de Dios, tenemos que amar a aquellos que no nos quieren. Pues Él hace, o sea, Dios hace que su sol salga sobre malos y buenos y manda la lluvia sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué premio recibirán? Hasta los que cobran impuestos para Roma se portan así, o sea, los publicanos, los encargados de cobrar impuestos,
para Roma amaban a quienes ellos querían. Y si uno ama solamente a aquel que ama a uno, ¿qué hacemos de más? Hasta los que cobran impuestos para Roma se portan así, o sea, aman a aquellos que los quieren. Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? Hasta los paganos se portan así. Sean ustedes perfectos, como su Padre que está en el cielo es perfecto. O sea, Dios quiere que nosotros vayamos hacia la perfección. No es que ya seamos perfectos, pero tenemos que procurar. Tenemos que tratar el modelo nuestro en la vida para vivir una vida feliz y no tener traumas y vivir con el propósito que hemos sido creados, es buscar la perfección. Es buscar la perfección, amar a quienes nos quieren, poner la otra mejilla y que nuestra palabra sea sí o no y no tengamos que andar juramentando. Bueno, vamos a dejar aquí con estos 3 principios que Jesús nos enseña, simples, pero que hay que ponerlos en práctica, que así Dios esté orgulloso de nosotros y seamos hijos de Dios. Que el Señor los bendiga y los proteja y le abra el entendimiento y aprendan la dimensión esta de vivir como cristianos en la vida. Dios los bendiga mucho.